Hay quienes hablan de los bosques como lugares de leyendas y secretos, pero pocos conocen el auténtico horror que los habita. Escuché una vez a alguien narrar algo que, por la forma en que lo dijo, parecía demasiado real para ser solo un cuento. Algo en su voz, en su mirada, hacía imposible ignorar el escalofrío que dejaban sus palabras. Era el verano de 1999 y John Carter volvía a ese recuerdo como quien abre una herida que nunca termina de cerrarse. Había algo en el bosque canadiense que siempre lo intrigaba. Era denso, con un follaje tan tupido que apenas permitía ver el cielo y el silencio. Ese silencio no era natural. Parecía una trampa, una quietud demasiado perfecta, como si cada rama y cada hoja ocultaran algo que observaba desde las sombras. John y su esposa Emily habían llevado a su hijo Tommy, de 9 años, en lo que pretendía ser una aventura familiar, un fin de semana alejado de todo ruido, de la rutina, y solo rodeados por la vastedad del bosque. Tommy era un niño vivaz, siempre curioso, siempre investigando cada detalle, queriendo descubrir lo que se ocultaba bajo cada roca, detrás de cada árbol. Para él, un campamento en medio de la selva era el mayor de los regalos, un espacio donde podía correr, explorar y dar rienda suelta a su imaginación sin restricciones. Esa tarde, después de levantar la tienda y organizar el área de campamento, Emily preparaba la comida mientras John aseguraba la fogata. Tommy, con su insistente curiosidad, había convencido a sus padres de que lo dejaran explorar un poquito. No iba lejos, apenas unos metros, pero para él era el comienzo de su propia expedición en un mundo sin límites. Cuando el sol empezó a caer y las sombras se alargaban entre los árboles, John levantó la mirada buscando a Tommy. No había regresado, pero ni él ni Emily se preocuparon de inmediato. No era la primera vez que el niño se perdía en su propio mundo, fascinado por algún hallazgo, tal vez un insecto o una planta extraña. John lo llamó con un tono suave, seguro de que su hijo aparecería en cuestión de segundos, riéndose y mostrando algún tesoro encontrado en el suelo. Sin embargo, la risa de Tommy nunca llegó. La respuesta no fue más que un silencio aplastante que absorbía cada palabra, cada llamado. Emily se unió a las llamadas, su voz haciéndose más aguda, más desesperada. Los minutos se estiraron en una eternidad. Pronto, lo que había comenzado como un llamado despreocupado se convirtió en gritos. Ambos se internaron en el bosque, siguiendo cualquier ruido, cualquier movimiento. La noche cayó, y con ella llegó el peso abrumador de la oscuridad. No había luces, no había señales de Tommy, solo los susurros del viento entre las ramas y la creciente desesperación de sus padres. John sostenía la linterna con una mano temblorosa mientras avanzaban en la penumbra. Cada paso los llevaba a una profundidad desconocida y amenazante. No encontraban rastros de Tommy, ni una pisada, ni una huella de su ropa o sus zapatillas. Era como si el bosque lo hubiera devorado. En un momento, Emily se detuvo, sus ojos desorbitados, apenas capaces de procesar el terror que la carcomía, y John tuvo que sujetarla para que no se desplomara. La búsqueda continuó durante los días siguientes, cada jornada más sombría, menos esperanzadora. La policía y grupos de rescate se unieron, todos explorando esa inmensa selva que parecía cerrarles el paso, bloqueando cualquier pista. John y Emily seguían en pie solo por pura necesidad, alimentados por la angustia y el miedo. Pero en algún lugar dentro de él, John comenzó a sentir que esa búsqueda era inútil. Algo en ese bosque le decía, en silencio, que Tommy estaba perdido para siempre. Cuando notaron que Tommy no respondía,
una inquietud silenciosa comenzó a asentarse en el aire. Lo que antes era un silencio sereno y tranquilo se tornó en algo pesado, opresivo. John y Emily recorrieron el campamento, revisando cada rincón y cada sendero que llevaban a la densa selva. Gritaron su nombre una y otra vez, sus voces desgarrándose en el proceso, pero solo obtuvieron de respuesta el eco de sus propios gritos. No tardaron en llegar los guardaparques, quienes formaron grupos de búsqueda que se adentraron en la espesura, peinando el terreno con linternas y sus propias voces. La búsqueda creció a cada minuto, pero el tiempo parecía estirarse, perderse en un vacío que hacía que cada segundo fuera una tortura. Cuando cayó la primera noche desde la desaparición de Tommy, John y Emily permanecieron despiertos junto a la fogata. Escuchando los sonidos lejanos de la búsqueda y los murmullos de los otros campistas que parecían alzarse en un miedo contenido. Emily, con los ojos rojos de tanto llorar, se aferraba a la esperanza de que el próximo grito traería la voz de su hijo respondiendo, de que lo verían salir de entre los árboles, exhausto pero ileso. John, en cambio, comenzaba a hundirse en pensamientos que no quería admitir. Recordaba algo que Tommy le había dicho unos días antes, un comentario inocente que ahora parecía cargar un peso siniestro. «Vi algo extraño, papá, una sombra alta, como un hombre, pero no tenía cara», le había susurrado Tommy, como si contara un secreto. John, en su momento, no le dio importancia. Lo había tranquilizado con una sonrisa y unas palabras suaves. Ahora esas palabras le carcomían la mente, convirtiéndose en una advertencia que él había ignorado. Mientras la oscuridad se extendía, una sensación extraña se fue apoderando de todos los que permanecían en el campamento. No había una razón concreta, pero cada persona allí lo sentía. Los guardaparques se movían en silencio, evitaban mirarse demasiado entre ellos, como si la noche ocultara algo que los observaba de regreso. Era una presencia que se deslizaba entre los árboles, inquietante y fría, una presencia que parecía hacer que el bosque entero contuviera la respiración. Algunos decían haber visto sombras moverse entre los troncos, figuras apenas perceptibles que desaparecen cuando intentaban enfocarlas con las linternas. Nadie podía explicar qué estaba ocurriendo, pero cuando llegaba la noche, nadie se alejaba del campamento. Todos sentían en lo profundo que estaban rodeados de algo que no podían comprender ni enfrentar. 3 días después de la desaparición, cuando la esperanza de encontrar a Tommy comenzaba a desvanecerse, un grupo de búsqueda lo encontró de pie junto a la entrada de una cueva, a kilómetros del campamento. El niño parecía confundido, su mirada perdida, como si aún estuviera atrapado en alguna pesadilla. A primera vista, estaba ileso, su ropa intacta, sin una sola señal de haber sufrido en la selva. Sin embargo, algo en su expresión no era normal. Sus ojos, antes llenos de curiosidad y energía, ahora parecían opacos, casi sin vida. Al ver a su hijo de regreso, Emily corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, conteniendo el impulso de no soltarlo jamás. Fue entonces cuando notó algo extraño en sus brazos. Finas líneas de pequeñas punciones recorrían su piel, como si hubieran pasado agujas repetidamente. Se quedó en silencio, observando las marcas con horror, preguntándose cómo había llegado ahí. Pero Tommy no ofreció ninguna explicación clara. Su voz era un murmullo bajo, y cuando intentaron preguntarle qué había ocurrido, solo mencionaba fragmentos de frases sin sentido, palabras entrecortadas que parecían no conectar con nada. Hablaba de hombres que flotaban y de ojos en el cielo que lo seguían,
detalles extraños y vagos que solo sumaban al misterio de aquellos días perdidos. Cuando lo subieron al auto para llevarlo de vuelta al campamento, John notó que el reloj de Tommy, un regalo preciado de su abuelo, estaba roto. Las manecillas estaban detenidas en una hora exacta, 2:37. John sintió un escalofrío al ver la hora, recordando cómo, la noche de la desaparición, a esa misma hora exacta, había sentido una inquietud inexplicable. A pesar de que Tommy había regresado físicamente, tanto John como Emily sabían que algo había cambiado profundamente en él. Intentaron con toda su voluntad recuperar la normalidad en casa, pero el comportamiento de Tommy era cada vez más inquietante. Se sentía retraído, hablaba poco, y sus ojos siempre parecían buscar algo en el cielo. Como si esperara que algo regresara por él. Era como si una parte de él hubiera quedado atrapada en aquella cueva, en algún rincón del bosque, junto a esos hombres flotantes que parecían seguirlo incluso en sus sueños. A medida que pasaban los días, el regreso de Tommy se convirtió en una mezcla de alivio y desconcierto. El niño había aparecido intacto físicamente, pero algo en él había cambiado, algo invisible pero palpable, una extraña energía que parecía envolverlo. La primera noche que pasó en casa despertó gritando, bañado en sudor, sus ojos abiertos pero vacíos como si aún estuviera en otro lugar. Emily intentó calmarlo, sosteniéndolo entre sus brazos, pero Tommy solo murmuraba palabras inconexas, mencionando figuras que flotaban a su alrededor, figuras sin rostro, de cuerpos borrosos que lo observaban desde las sombras. Al día siguiente, durante el desayuno, Emily notó que Tommy no tocaba la comida. En cambio, miraba fijamente hacia la ventana. Sus ojos, antes tan vivos y curiosos, parecían perdidos, como si observaran algo que solo él podía ver. Murmuraba en voz baja palabras que no parecían tener sentido, fragmentos de frases que no cuadraban con nada que sus padres reconocieran. Cuando John le preguntó qué estaba diciendo, Tommy solo sonrió de una manera extraña y volvió su mirada hacia el cielo, como si estuviera esperando que algo descendiera de entre las nubes. Una noche, mientras todos dormían, Emily despertó de golpe, sintiendo un vacío en la casa. Al levantarse, notó que la puerta trasera estaba entreabierta. Corrió hacia el jardín y encontró a Tommy de pie, en medio de la noche, mirando fijamente hacia la luna llena. Sus manos estaban extendidas hacia el cielo, sus dedos temblando ligeramente en el frío nocturno. Emily, conteniendo el pánico, se acercó y le susurró su nombre. Él no respondió de inmediato, solo permaneció allí, como si estuviera atrapado en un trance. Finalmente, cuando ella volvió a llamarlo, Tommy bajó lentamente los brazos y en un tono que no parecía el suyo, dijo: «Me están llamando, mamá». A partir de entonces, las palabras de Tommy se volvieron cada vez más inquietantes, llenas de referencias a lugares y nombres que Emily y John nunca habían escuchado. Había noches en que, entre susurros, mencionaba algo sobre un lugar oscuro donde las sombras eran tan densas que parecían ahogarlo. En otras ocasiones, murmuraba sobre una voz fría que lo seguía, una presencia que parecía emerger de algún rincón desconocido, algo que él no podía ver, pero que siempre sentía cerca. La tensión en la casa era constante, y cada día que pasaba, Emily y John se hundían más en la certeza de que su hijo había traído de aquel bosque algo que no podían comprender ni protegerlo de ello. Las semanas siguientes al regreso de Tommy se convirtieron en una pesadilla constante para los Carter. Tommy comenzó a experimentar episodios que iban más allá de cualquier cosa que sus padres pudieran comprender.
En algunas noches despertaba gritando, sus manos arañándose los brazos con una fuerza desmedida, justo sobre las pequeñas marcas de punciones que seguían ahí, enrojecidas y sensibles. Se rascaba hasta hacer brotar la sangre y en medio de gritos ahogados repetía que algo le había dejado una parte de ellos dentro. Los ojos de Tommy parecían enfocar algo invisible, algo que él aseguraba que estaba en su interior, una presencia que, según él, lo observaba desde adentro. Emily, cada vez más aterrada por la intensidad de los episodios, insistió en llevarlo al hospital, buscando una explicación racional. Los doctores lo examinaron minuciosamente, pero no encontraron nada fuera de lo común en sus análisis. No había ninguna razón médica que justificara su comportamiento o las marcas en su piel. El psiquiatra, tras largas sesiones, sugirió que las visiones y los episodios violentos de Tommy eran consecuencia de algún trauma intenso, una respuesta a lo que había vivido durante su desaparición. Intentó tranquilizar a Emily diciéndole que, con el tiempo y el tratamiento adecuado, los recuerdos distorsionados y las pesadillas desaparecerían. Pero John no estaba convencido. Cada palabra de Tommy parecía esconder un significado más oscuro, algo que lo inquietaba profundamente y que iba más allá de cualquier diagnóstico. Había algo en sus ojos, en la forma en que susurraba en voz baja, como si hablara con alguien en una lengua desconocida. John empezó a sospechar que lo que estaba acechando a su hijo no era un simple recuerdo, sino algo real, algo que no podía ver pero que sentía en cada rincón de la casa. La tensión en el hogar llegó a un punto en el que John y Emily decidieron dormir en turnos, alternando las horas de vigilancia, cuidando de Tommy mientras él murmuraba en la penumbra de su habitación. Pasaba las noches en un estado cercano al trance, susurrando palabras que sus padres no entendían, pero que parecían calmarlo. En ocasiones, sus ojos se desviaban hacia la ventana, observando el cielo nocturno con una expresión de inquietud. John notaba cómo, en esos momentos, el niño levantaba ligeramente la mano, como si intentara conectar con algo más allá, algo que los rodeaba, pero que solo él podía percibir. La tensión en casa se hizo insoportable. John y Emily se aferraban a la rutina de vigilancia nocturna, pero sabían que cada noche era un enfrentamiento directo con algo que no comprendían. Hasta que una madrugada, tras uno de los episodios más violentos de Tommy, en el que gritó hasta quedarse sin voz y se arañó los brazos hasta el sangrado, descubrieron que su cama estaba vacía. La ventana estaba entreabierta y el aire frío se colaba en la habitación con un silencio sepulcral. John no dudó ni un segundo. Corrió hacia el bosque, con el pecho oprimido, sin pensar en el riesgo, gritando el nombre de su hijo en medio de la oscuridad. Emily lo siguió, sus pasos inseguros tropezando entre las raíces y las ramas. Mientras su voz quebrada apenas se distinguía entre los ecos distantes. Ambos se adentraron en la espesura, sin importarle que el sendero se perdiera, guiados únicamente por el instinto y la desesperación. Durante horas recorrieron cada rincón que pudieron encontrar en la penumbra, iluminando cada sombra con sus linternas, pero el bosque parecía más denso y siniestro que nunca. La niebla se arremolinaba en torno a ellos, y sus voces eran absorbidas por la espesura de los árboles, como si la misma selva intentara sofocar sus gritos. En un momento, mientras recorría un claro, John notó que su reloj, el mismo que llevaba desde hacía años, estaba detenido. Las manecillas se habían congelado en una hora precisa. 2:37, la misma hora en la que el reloj de Tommy se rompió aquella primera noche de desaparición. Un escalofrío recorrió su columna,
y por primera vez sintió una certeza fría y oscura. Aquella coincidencia era más que una simple casualidad. Regresaron al campamento al amanecer, exhaustos y quebrados. Esta vez, Tommy había desaparecido sin dejar rastro alguno, como si el bosque lo hubiera reclamado para sí. La pareja permaneció en silencio, sabiendo que había algo mucho más allá de su comprensión involucrado en todo esto. Algo que parecía haber marcado a su hijo desde aquel primer día y que, en la quietud impenetrable de la selva, finalmente había reclamado lo que era suyo. Los años pasaron y John y Emily se convirtieron en sombras de las personas que alguna vez fueron, figuras desdibujadas que se movían en la casa sin rumbo. Cada rincón, cada mueble, conservaba algo de Tommy, como un eco persistente de su risa y de la vida que compartieron. Intentaron llenar los espacios vacíos, cerrar la herida. Pero el silencio de su ausencia era como una niebla espesa que invadía cada día, cada noche. Emily dejó de salir, evitaba el mundo exterior y se refugió en una rutina que no ofrecía consuelo, sino solo una manera de pasar el tiempo. John, en cambio, encontró en la búsqueda de respuestas una razón para levantarse cada mañana. Se aferró a una obsesión creciente que lo empujaba a profundizar en lo ocurrido, convencido de que lo que le había pasado a Tommy no era un caso aislado. Empezó a visitar archivos y bibliotecas, revisando registros de desapariciones en la zona, sumergiéndose en historias de décadas atrás. Cada día lo llevaba más lejos, a expedientes antiguos, a entrevistas con otros padres, a casos que compartían un patrón escalofriante con la historia de su propio hijo. Había otros niños que se habían desvanecido en el mismo parque nacional, otros padres que, como ellos, jamás volvieron a ver a sus hijos. Los detalles coincidían, y cada hallazgo era una pieza más en un rompecabezas macabro que parecía no tener fin. Era como si el parque mismo atrajera a los niños, los devorara y dejara a las familias con una incertidumbre insoportable. Algunos relatos hablaban de figuras extrañas, de luces en el cielo o de sombras altas que se deslizaban entre los árboles, detalles que reflejaban las palabras inquietantes que Tommy había pronunciado tras su regreso. En esas noches de insomnio, cuando leía las declaraciones de otros padres, John sentía que un horror frío se apoderaba de él porque sabía que nunca podría explicarlo ni detenerlo. Una mañana, en medio de su rutina de revisar el periódico, John encontró un titular que lo dejó paralizado. Niño desaparece en el Parque Nacional bajo circunstancias misteriosas. El artículo era una réplica perturbadora de lo que ellos habían vivido años atrás. La edad del niño, el lugar exacto de la desaparición, el tiempo que llevaban buscándolo. Cada palabra le recordaba los días de la desaparición de Tommy, las noches en vela y la búsqueda desesperada. John bajó el periódico lentamente, sintiendo que el tiempo se detenía. A su lado, Emily lo observaba en silencio, como si hubiese sentido la misma certeza. Ella también había visto el artículo, y en sus ojos se reflejaba el mismo horror contenido. Había algo en ese bosque, algo que acechaba en las sombras, un ciclo oscuro y despiadado que continuaba reclamando víctimas. Tommy, entendieron ambos finalmente, no había sido un caso aislado ni una simple tragedia personal. Había sido uno más en una serie de desapariciones inexplicables que se remontaban a décadas atrás. La casa cayó en un silencio absoluto. John y Emily se miraron, compartiendo una comprensión mutua y resignada, una verdad que no necesitaba palabras. Sabían que había algo más grande y siniestro en las profundidades de aquel parque,
algo que no estaba vivo en el sentido tradicional, pero que parecía tener una voluntad despiadada. Ese bosque no soltaba a sus presas, solo esperaba pacientemente, y cuando llegaba el momento, repetía el ciclo, reclamando otra vida, dejando a otras familias atrapadas en el mismo sufrimiento. Los ojos de John se nublaron mientras la certeza de esa realidad se asentaba en él. Habían perdido a Tommy para siempre, y su desaparición, en vez de ser un misterio resuelto, era solo la confirmación de un horror cíclico que seguiría, una fuerza que acecharía para siempre en las sombras del bosque.